Entonces, hoy día vamos a partir con hemorragia digestiva, que es lo más importante, pero antes estaba revisando ayer que estaba como pasando las imágenes a PDF. Faltó una cosa importante ayer mencionar en el manejo de la citis. ¿Se acuerdan del manejo de la citis? Dijimos que era dieta baja en sal, era el piro más puro. Por aparte, uno tenía que descartar que no hubiera una PBE, que esto es importante. Ese dato se me fue mencionando. Si yo tengo un paciente con PBE, no le doy diurético. ¿Ya? Si yo tengo un paciente con PBE, no le doy diurético, no hago. Pues tenés que ver esto, porque capaz que sea lo que dice ahí. Espérame un segundo. ¿Qué había puesto? Por mientras, gracias eso. No sé qué dijo. Baja dieta, ¿sabes? PBE no le doy diurético, PBE no le doy diurético, PBE no le hago paracentesia evacuadora, primero trato la PBE y después veo cómo manejo la citis. Eso es importante. Estaba diciéndoles que si tengo un paciente que viene con ascitis, ¿por qué se hace primero la paracentesis diagnóstica? No se evacúa al tiro, no se pasa antibiótico al tiro porque descarto PBE. Si hay PBE, no lo depleto. ¿Por qué no lo depleto? Porque si lo depleto, genero lo que le decía ya, una alteración electrolítica y mientras está con PBE, el riesgo de translocación bacteriana es muy alto, por lo tanto, puede que ese paciente en el fondo empiece a perder mucho volumen del extracelular y gatillo ciertas complicaciones. Hemodinámica. Ahí sí puedo matillar un hepatorenal, ¿cierto? Si es que parto en el fondo, si no le dejo el tratamiento primero. Entonces, si tengo una citis con PBE, lo correcto es tratar la PBE primero, después decretarlo. ¿Ya? Si tengo una citis sin PBE, no hay problema, lo decreto, le saco el volumen, toda la cuestión. Ese es el detalle que faltó ayer que no le había mencionado. Ahí está. Entonces, vamos hoy día, hemorragia digestiva. Sangre en el tubo digestivo, eso es, ¿cierto? Como están dando de alguna parte, ¿cierto? La hemorragia digestiva la divido en tres en realidad, uno dice dos, pues son tres, ¿cierto? Una se llama hemorragia digestiva alta, la otra se llama hemorragia digestiva baja, ¿cierto? ¿Dónde está
la diferencia para decir alta o baja anatómicamente? Ligamento de Treitz. ¿Dónde está el ligamento de Treitz? En la unión duodeno y yeyunal. O sea, hasta el duodeno uno podría decir hemorragia digestiva alta. Después del duodeno debería ser en el centro rigor hemorragia digestiva baja. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo quiero explorar, por ejemplo, el tubo digestivo bajo con una colonoscopía, yo llego hasta pasar el ilio, hasta pasar toda la válvula iliocecal y puedo mirar un pedacito de ilio. Entonces, yeyuno e ilio no se explora. Por lo tanto, hay pacientes, ¿cierto?, que consultan por hemorragia digestiva, uno lo estudia, no hay hemorragia digestiva alta, lo estudia, no hay hemorragia digestiva baja, y ahí surge el término que ya no es tan nuevo, que más antiguo, se llama hemorragia de intestino delgado. ¿Sí? Hemorragia de intestino delgado. Intestino delgado. También la pueden tener como hemorragia de origen oscuro, porque no hay nada arriba ni abajo. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a enfocarnos principalmente en hemorragia digestiva alta, vamos a hablar un poquito de hemorragia digestiva baja, porque en hemorragia digestiva baja hay varias cosas que tienen que ver con cirugía, lo van a ver en cirugía, ¿cierto? Y vamos a mencionar más que nada lo principal de hemorragia intestinal delgado, pero el énfasis, y dejo lo que más van a ver, la urgencia y lo más frecuente, porque es mortal, ¿cierto?, la hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Entonces, partamos por algunas cosas generales. Hablemos primero de hemorragia, se va a hacer hemorragia, gastrointestinal. No sé si alta, baja, hemorragia gastrointestinal. ¿No? Un paciente con hemorragia gastrointestinal puede presentarse, ¿cierto?, con una hemorragia crónica. Y esto es lo que nos llega a dar urgencia, porque eso es lo que consultan en poli o de repente tú te das cuenta de un examen que el paciente tiene una anemia ferropénica, no sabemos por qué. Puede ser por sangrado crónico del tubo digestivo, ¿cierto? Entonces este paciente que viene con una hemorragia gastrointestinal crónica, el que se va a presentar con anemia, el que se va a presentar, ¿cierto?, con fatiga, química de anemia, palidez, somnolencia, etc. O bien, en un examen de laboratorio, del control, lo voy a encontrar, ¿cierto?, hemoglobina baja, con BCM disminuido, y me voy a dar cuenta de puestos ferropénicos, ¿ya? Y la principal causa de anemia ferropénica es sangrado, y el sangrado, si es mujer, puede ser ginecológico o gastrointestinal, entonces siempre está el sangrado gastrointestinal ahí como una causa de hemorragia crónica, ¿ya? Entonces, es un escenario. Y el otro escenario, que es el que más nos vamos a dirigir a ver hoy día, es cuando esta hemorragia es aguda. O sea, este sí consulta en la urgencia, ¿cierto? ¿Y cómo se puede presentar una hemorragia aguda? Puede el paciente venir con hematemesis. ¿Con qué más puede venir? Puede venir con melena. Puede venir con hematoquesis. Puede llegar inestable hemodinámicamente. Puede venir por muchas presentaciones. Entonces, si el paciente viene con hematemesis, si el paciente viene con hematemesis, ¿cierto? La hematemesis, ¿cierto? Ustedes saben lo que es ella, ¿cierto? Vómito con sangre, ¿cierto? Que se describe, ¿cierto? Que la verdad, la descripción es que la primera vez que vomite probablemente va a ser sangre más roja, un poco más brillante, pero después, ¿cierto? Como la sangre está saliendo, ¿cierto?, al tubo digestivo, va al estómago, en el estómago hay ácido, la bilirrubina se empieza a degradar, perdón, la hemoglobina se empieza a degradar, cambia de color y después se describe un vómito que es en granos de café. A lo mejor lo leyeron alguna vez en el COIC, ¿cierto?, que se describe la hemorragia digestiva alta con vómito en granos de café. ¿Y por qué es café? Porque es la hemoglobina que se está metabolizando, ¿cierto?, por los ácidos del estómago. ¿Ya? Entonces puede ser roja al principio, pero después aparece como granos de café. ¿Ya? Esta hematemesis, ¿cierto?, es propia de, si un paciente consulta por hematemesis, sí o sí es hemorragia digestiva alta. ¿Ya? No puede ser hemorragia digestiva baja, ¿ya? Es de alta. Entonces, el paciente que consulta por hematemesis, tú ya sabes que es hemorragia digestiva alta. Si un paciente consulta por melena, esto, melena, ¿cierto?, que es la deposición negra, oscura, pastosa, mal olor, ¿cierto?, que es producto de
la digestión, digamos, de la hemoglobina, ¿cierto? De la sangre, que está pasando por todo el tubo digestivo, y se va metabolizando. Esto es más frecuente en hemorragia digestiva alta, pero puede estar en hemorragia digestiva baja. Especialmente si la hemorragia digestiva baja parte como en la parte más distal del ilio, en el colon proximal, o el tránsito, ¿cierto? Está muy aumentado, podría ser en el fondo hemorragia digestiva baja, pero lejos hemorragia digestiva alta. La hematoquesia, que es deposiciones mezcladas con sangre, ¿cierto? Eso al revés, es más de la hemorragia digestiva baja que de la hemorragia digestiva alta. Pero también podría haber algún caso de hemorragia digestiva alta con hematoquesia, ¿ya? Y la inestabilidad hemodinámica, aquí me refiero principalmente, bueno, obviamente compromiso de conciencia, dolor torácico, todas esas cosas clínicas que producen, pero si queremos hacer el objetivo con la presión arterial sistólica menos de 90 y o una frecuencia cardíaca más de 120, esto en general habla de pérdida de volumen masivo. Se dice que con esto ya hay una pérdida de menos del 50% de la boleta. Por lo tanto, ahí se manifiesta la inestabilidad hemodinámica. Hay hemorragias digestivas y hemorragias digestivas. Lo más habitual es el paciente que tiene melena, ¿cierto? Que consulta y se empieza a hacer el estudio por eso, llega hospitalizado, se empieza a hacer endoscopía, se encuentra la úlcera. Eso es un escenario. El que llega con hematemesis, ¿cierto? Ese es un poco más impactante, ¿cierto? Si ustedes lo ven una hematemesis alguna vez, vomita y vomita sangre, es como que a veces que tiene la llaga abierta, es más impactante. Y la hematemesis, ¿cierto? Puede ser masiva o no, dependiendo de la magnitud del daño, ¿cierto? Y puede desencadenar, ¿cierto? En inestabilidad hemodinámica. Eso es como lo que tenemos que hacer. Ahora, como yo al principio, ¿cierto? El paciente dice, ya, si viene con hematemesis, perfecto, yo sé que es alta. Pero si viene con melena, yo digo, probablemente es alta, pero podría ser baja. Si viene con hematoquesia, probablemente es baja, pero podría ser alta. Al final, el enfrentamiento inicial de un paciente va enfocado a detectar estados destacados, ¿cierto? Y a reanimarlo. Entonces, hay un enfrentamiento inicial que se hace. Puede ser con los dos, sí, puede ser con los dos. Hay un enfrentamiento inicial. Un enfrentamiento inicial de hemorragia gastrointestinal, ¿cierto? En el cual lo que voy a hacer primero, como siempre, es la anamnesis y el examen físico. Salvo que esté inestable, ya vamos a ver cuando esté inestable se hacen cosas primero y después se toca el examen físico. Anamnesis y examen físico, y yo voy a buscar el análisis y examen físico, ¿cierto? Las mismas cosas que hemos hablado anteriormente. Voy a buscar consumo de AINES. ¿Por qué? Porque AINES es una de las causas de úlceras y de sangrado gastrointestinal. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar historia de hemorragia digestiva previa. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a buscar uso de antitrombóticos o anticoagulantes. Vamos a ver lo que hay que revertir, ¿cierto? ¿Qué más hay que investigar? Uso de beta bloqueo. Y acá esto, ¿por qué uso de beta bloqueo? Porque dijimos que una de las principales manifestaciones, ¿cierto?, para detectar la inestabilidad hemodinámica es la taquicardia. El paciente beta bloqueado no hace taquicardia, porque está en el fondo con un fármaco con otro negativo. Entonces, ojo, si el paciente usa beta bloqueo, no esperen la taquicardia, porque puede que no la haga nunca por el beta bloqueo. Entonces, ojo con eso. Lo mismo que pasaba con la hipoglicemia, ¿cierto? Yo tengo hipoglicemia en un paciente que usa beta bloqueo, pues lo sanciona, porque en el fondo no hace la taquicardia, no es el primer síntoma autonómico, ¿cierto?, porque está beta bloqueado. Entonces, hay que ver esa también. Y en el examen físico voy a buscar principalmente los signos de inestabilidad hemodinámica que les dije, presión arterial sistólica de menos de 90, frecuencia cardíaca más de 120. Voy a ir a buscar si hay ortostatismo. Un paciente que esté estable, veo si hay ortostatismo. Si hay ortostatismo significa que igual ha perdido volumen suficiente, ¿cierto?, como para generar hipotensión sistólica. Y muy importante, no se olviden que estos pacientes se tienen que hacer un tacto rectal. Se tiene que hacer un tacto rectal, ¿ya? Se tiene que hacer un tacto rectal. Si ustedes ven al paciente la urgencia y consultan por hemorragia gastrointestinal, lo evalúan, no le hacen tacto rectal y después se lo van a presentar al médico de turno, no, le va a bloquear ese tacto rectal, menos un cirujano, no. Es imposible, el paciente con hemorragia gastrointestinal tiene que tener un tacto rectal. ¿Y por qué tiene que tener un tacto rectal? Porque si yo encuentro melena en el tacto rectal, esto tiene un likelihood ratio positivo
de 25. ¿Qué significa eso? Encontrar veneno en el tracto rectal aumenta así la probabilidad de que sea hemorragia digestiva, que sube así, pero significativamente. Tú la estás viendo. Para esto, ¿cierto? Uno habitualmente se hace tracto rectal, doble guante, se evalúa. Una de las cosas que tú estás buscando es ver melena, ya no es tanto buscar próstata, raspar masa, no, es ver si hay melena o no. Y hay una técnica, maniobra que van a ver habitualmente que a veces se hace, ¿cierto? Que si tienen la duda, si hay melena o no, del mismo dedo guante le echa agua oxigenada. Y el agua oxigenada, si burbujea, es que había sangre. Si burbujea, eso se llama el test de Guayaco. ¿Ya? Entonces, uno lo puede hacer también si tiene la duda. A veces hay melena. Tiene un likelihood ratio de más 25. O sea, la razón de verosimilitudes, o sea, aumenta mucho la probabilidad de que sea el diagnóstico de esta. Todo paciente que venga con hemorragia gastrointestinal, aparte de esto, vamos a hacer un estudio que va a ser común. ¿Qué estudio le va a pedir? Obviamente, y quiero ver si hay repercusión, hemograma. Ahora, ojo, que acá hay otra cosa que no sé si eso lo he mencionado antes. Nosotros siempre le enseñamos hemograma para ver el recuento. ¿Ya? En estricto rigor, si tú estás en urgencia, es poco probable que te hagan un hemograma completo. Lo que habitualmente te hacen y tú pides es un recuento celular hematológico. Entonces te dice cuántos glóbulos rojos hay, te dice el hematocrito, te dice la hemoglobina, te dice el número de leucocitos y te dice el número de plaquetas. ¿Por qué? Porque es más rápido, ¿cierto? Que pedir un hemograma completo y procesarlo por todo el sistema. Entonces, ojo, hemograma, vamos a ver acá, recuento celular. ¿No? Pero en el fondo la información que queremos nosotros saber si hay anemia o no. Eso es lo que queremos ver. O si hay trombocitopenia o no, no voy a hacer por trombocitopenia. ¿Qué más? Prueba de coagulación. Hay que pedirlas porque puede ser un sangrado por uso de anticoagulante o por alguna enfermedad de la coagulación. Entonces vamos a pedir tiempotrombina y IMR, vamos a pedir presión brutal. ¿Qué más le vamos a pedir? Vamos a pedir dentro de las pruebas bioquímicas, vamos a pedir BUN-CREA. BUN y creatinina. ¿Por qué es importante verlo? Nuevamente, existe una relación, algo le da delante de la cosa. La relación se llama BUN partido por creatinina. Bueno, ya lo vimos un poco en NACI, el BUN crea con su renal, no, pero acá lo que le mencionaba es si el BUN está desproporcionadamente muy alto de la CREA, digamos más de 30, lo que hay que sospechar que este paciente no tenga hemorragia digestiva. Bueno, uno, no está subiendo el BUN por perrenalidad, y lo otro es que esté digiriendo, esté absorbiendo, ¿cierto? Los productos nitrogenados del sangrado que va por el tubo digestivo. Por lo tanto, un BUN crea más de 30, tiene un likelihood ratio positivo en 7,5. O sea, igual te sube hasta la probabilidad de esto, que esté sangrando por hemorragia digestiva. Entonces, por favor. ¿Qué más? Bueno, obviamente le voy a pedir igual glicemia, un tema más general, no tanto relacionado con la hemorragia, pero relacionado más a esto, le voy a pedir grupo y RH. ¿Por qué? Porque este paciente puede requerir transfusión. Entonces, todo paciente que llega con sangrado, que consulta en la urgencia, uno al menos debería pedirle hemograma por coagulación, mujer, glicemia, grupo RH. ¿Ya? Al menos eso para tener una visión general. Ahora, ¿qué cosa se hacía antes? Decía, me pueden preguntar, pongamos una zona nasogástrica y metamos el solito y aspiremos, para ver si hay sangre en el estómago, para ver si es digestiva alta o digestiva baja. Entonces, eso se llamaba, ¿cierto?, lavado por zona nasogástrica. Lavado por zona nasogástrica. No, ¿ya? No sirve. No torturan al paciente con la sonda. No hay evidencia para eso. Entonces, esto es como el enfrentamiento inicial general, hemorragia gastrointestinal. Y ahora vamos a empezar a precisar según hemorragia digestiva alta, varicial, hemorragia digestiva baja y vamos viendo esos temas. Pero todo paciente con hemorragia gastrointestinal, esto se mantiene, no va a estar mal sin todo eso. ¿Ya? Entonces, partamos con la hemorragia digestiva alta. Entonces, sabemos que hay aquí hemorragia que se origina por sobre el ángulo de Treitz, el ligamento de Treitz. La vamos a dividir en varicial
no varicial. Donde varicial significa que son sangra por rotura de alguna varice, ¿cierto? Entonces la varicial se ve por rotura de varices esofágicas o por rotura de varices gástricas. También hay varices gástricas. Ese es el escenario. Y la hemorragia no varicial, la principal causa de hemorragia varicial es la úlcera péptica, ¿cierto? La úlcera péptica. Esa es la principal y la más frecuente. Después, la gastritis erosiva. Después, Mallory-Weiss. Después, lesión de la foie. Y hay más, hay otras malformaciones arteriovenosas, ¿cierto? Hay una cuestión que se llama estómago etásico grave, que son causas más raras, ¿ya? Pero las principales son las que están acá: úlcera péptica, gastritis erosiva, Mallory-Weiss, lesión de la foie. Úlcera péptica, ¿por qué? Ya sabemos úlcera péptica, ya lo vimos, esto puede ser asociado, ¿cierto?, a Helicobacter pylori, puede ser asociado a años, o otras causas, tabaco, puede ser asociado también a algunos tumores secretores de gastrina, pero eso, pensemos en Helicobacter pylori. La gastritis erosiva, ¿cierto?, principalmente por años. Estos años que disminuyen la válvula mucosa, ¿cierto? Entonces la gastritis empieza a sufrir erosiones, que no alcanzan a ser úlceras, son más superficiales y pueden caer. Y lo otro es que la gastritis erosiva también se ve en situaciones de estrés. Pero acá me refiero a estrés tipo infección grave, tipo ventilación mecánica, o digamos estar en la UCI, ¿no? O sea, estar en la UCI, invadido, ventilación mecánica, con infecciones graves, sepsis, todas esas cosas producen estrés a nivel gástrico, ¿cierto? Y eso produce unas úlceras que se llaman úlceras de estrés, secundaria a una gastritis erosiva. Por eso que todos los pacientes que están en la UCI reciben y que están ventilados reciben terapia con IVP para evitar esto, ¿ya? Pero un paciente en sala no, es el paciente que está invadido, que está con ventilación mecánica, para que lo conozcan. Los que más, los glucocorticoides favorecen la aparición de úlceras también. Entonces pacientes que a veces están en terapia corticoidal crónica también se puede dejar a veces IVP profiláctico por algún tiempo. Mallory-Weiss, ¿qué es lo que es Mallory-Weiss? Mallory-Weiss, ya, vómito y sangre, ¿cierto? Vómito, ¿cierto? Y el vómito produce rasgaduras, ¿cierto? Lesiones, ¿cierto? Especialmente en la unión gastroesofágica, ¿cierto? Y esa sangre se devuelve, ¿cierto? Y vómito. Entonces es por vómito, aumento de vómito. Y la lesión de la foie, esta es una malformación arteriovenosa. Es un vasito que debería estar escondido abajo de la submucosa y que está más arriba de la submucosa y que a veces solo rompe sangre. Eso se llama lesión de la foie. Puede estar en el estómago, puede estar en el colon, puede estar en el baño, ¿ya? Y es una de las causas, supone que son más raras, pero les va a tocar, van a haber algunos, como que siempre hay algunos que se hacen la comida y se encuentra que era la lesión de la foie, ¿ya? Por eso que aparece mencionado, ¿no? Es como más frecuente de lo que se pensaba. Ahora, lejos, úlcera péptica es la principal causa. Y si yo le pregunto cuál es la principal causa de hemorragia digestiva, úlcera péptica. Y si le pregunto cuál es la principal causa de hemorragia digestiva no varicial, úlcera péptica. Y si le pregunto cuál es la principal causa de toda la hemorragia digestiva, úlcera péptica igual. Y si les digo cuál es la principal causa de hemorragia digestiva no cirrótico, úlcera péptica. ¿Ya? Úlcera péptica siempre es más frecuente que todo. Lo que pasa es que obviamente en un cirrótico, yo siempre pienso varicial porque la varicial es muy grave. Es más grave que suele ser más grave que una hemorragia por úlcera. Son sangrados más cuantiosos, tienden a tener más inestabilidad hemodinámica, el cirrótico tiene otras complicaciones que hacen que el manejo sea más difícil, por lo tanto, es ahí la importancia, ¿ya? Pero úlcera péptica siempre va a ser lo más frecuente. Entonces, cuando yo me enfrento a una hemorragia digestiva, que tiene matenesis, tiene melena, yo digo más probable que haya hemorragia digestiva alta, ¿cierto? Lo que tengo que hacer primero es saber si este paciente lo voy a dejar un ratito, después lo voy a llevar para la casa, lo voy a hospitalizar, tengo que hacer endoscopia urgente. Eso lo hago con una escala que se llama Bradford
Glasgow. Hay otras más, hay otra que se llama ROCAL. El problema de ROCAL es que tiene una parte preendoscópica y endoscópica, entonces es un poco más compleja. Pero Glasgow te permite en el tipo de dolor saber si este paciente va a necesitar hospitalizarse. Y también si va a necesitar así como una endoscopía así como urgente. Y otro concepto, en hemorragia digestiva alta uno siempre dice la endoscopía, es súper importante la endoscopía, pero la endoscopía rara vez es urgente. ¿A qué voy? Que la mayoría de los pacientes pueden esperar 24 horas a hacer la endoscopía, dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? A lo mejor a un paciente más grave le voy a hacer la endoscopía antes de las primeras 12 horas, pero es raro que la endoscopía no tengo que hacerse al tiro, no, eso es raro. Lo principal va a ser siempre manejar la hemodinámica, y la endoscopía siempre va a haber tiempo, salvo que llegue el paciente con la llave abierta y esté con hemorragia exsanguinante, y en ese momento tampoco es la opción de la endoscopía, porque hay que preparar el equipo, esterilizar, es muy lento. Si un paciente llega con hemorragia exsanguinante, con periodo hemodinámico, sangrado activo, mal, periparo, ese paciente se va a pabellón, porque hay que tratar de parar la hemorragia por consignancia y cirugía. Entonces, rara vez la endoscopía va a ser como una urgencia hacerla. Por lo tanto, hay tiempo para. Entonces, cuando estén después de interno, a lo mejor van a hacer turno, no sé. Ya avisan que avisar la endoscopista, pero si usted dice necesita endoscopía ahora, el endoscopista la va a mandar a Raycon, porque casi nunca es ahora, ¿ya? Siempre puede esperar yo me arreglo o voy en 2 horas, o voy mañana en la mañana, así en la noche, y ustedes tienen que mantener la inmunidad mientras tanto, ¿ya? Entonces, Glasgow. De memoria. Calculadora. Hay calculadoras para eso. Hay calculadoras creativas si lo tienes que aprender esta cuestión. Entonces, ¿qué tienen que saber si qué hacer con el número que le estamos? Entonces, si el número es 0,1, yo ese paciente, ok, ese individuo tiene bajo riesgo. Por lo tanto, ese paciente eventualmente lo voy a dejar a lo mejor 24 horas, observación, porque después va a hacer un manejo ambulatorio. Si el paciente tiene mayor o igual de 2, hay que hospitalizarlo. Y si el paciente tiene mayor o igual de 7, ojo, a este paciente probablemente sí puede tener que ser una endoscopía de urgencia. Y endoscopía de urgencia significa en menos de 12 horas, ya tampoco es como que hay que correr a hacer endoscopía, ¿ya? Pero este paciente a lo mejor va a requerir unidad de paciente crítico para vigilancia por compromiso hemodinámico, para estarlo reanimando. Y si ustedes se fijan, no es tan difícil tener 2, porque mire, si tiene melena ya tiene 1. Y si tiene, no sé, hemoglobina, una anemia leve, ya tiene 2, listo, hay que hospitalizarlo. Es súper fácil, en el fondo, tener que dejar hospitalizar a un paciente con hemorragia digestiva. Por eso es tan frecuente que lo vean. Y miren que aparece el bus por lo mismo, le decía el bus, sí. El producto nitrogenado se absorbe y lo otro que produce falla renal perrenal. Entonces, hemorragia digestiva alta. Cuando usted se enfrenta a una hemorragia digestiva alta, usted no va a saber si es varicial o no varicial, porque para saber eso tiene que hacer la endoscopía. Entonces uno lo enfrenta como hemorragia digestiva alta. No sé si es varicial o no varicial. Escenario 1, paciente cierto que no tiene ningún antecedente de cirrosis, no tiene comorbilidades, es sano y de repente empezó con hemorragia digestiva alta, por uso de AINE, hay algo muy evidente que es hemorragia no varicial, lo manejo como hemorragia no varicial. Otro escenario, tengo un paciente que es cirrótico, que ha tenido hemorragias digestivas previas, que tiene ascitis, y yo digo, este paciente probablemente tiene varicial. ¿Ya? Pero va a haber un grupo de pacientes que usted no va a saber si fue unifásico. O decirte, pucha, podría ser varicial, podría ser no varicial. Trato las dos, ¿ya? Porque no se complique. Parte del manejo le pega a las dos. O sea, hace el tratamiento de la varicial y de la no varicial. Y cuando le hagan la endoscopía, si era varicial, dejamos el tratamiento de la no varicial. Y si era no varicial, dejamos el tratamiento de la varicial. Ya, no se complique, traten las dos. ¿Por qué? Porque si es varicial y usted no le indica el tratamiento vasopresor que vamos a ver, le aumenta la mortalidad. Entonces, si usted tiene la duda, mejor partir con las dos cosas. Entonces, ¿cómo va a ser el enfrentamiento inicial desde el punto de vista del tratamiento? Bueno, el tratamiento.
Y aquí una cosa que a lo mejor no han visto, sí han conversado en los pasos prácticos, pues como esto es una cuestión de urgencia, ¿cierto? Uno hace un enfrentamiento que se llama de urgencia. Y el enfrentamiento de urgencia parte con la evaluación primaria, que es lo clásico del A, B, C, D, ¿cierto? De la urgencia. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. A, B, C, D. Yo voy a sacar la U, le pongo a ver que hay una U que es ultrasonido, pero acá no lo vamos a usar. A, B, C, D, E, lo clásico de urgencia. Donde la A creo que es la A, vía aérea. Entonces, ¿qué es importante la vía aérea en un paciente que está con hemorragia digestiva alta? Que la hematina. ¿Ah? Digo, mira. Si está permeable o no, claro, eso es una cosa. Pero si un paciente está con hematemesis y la hematemesis es masiva, no vaya a hacer que este paciente vaya a aspirar la hematemesis. Entonces, cuando hay mucha cantidad de sangre, está muy activo, ese paciente hay que intubarlo, ¿ya? Entonces, ojo con hematemesis cuantiosa. Hematemesis masiva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Proteger la vía aérea. Ya, a lo mejor para proteger la vía aérea voy a tener que intubar. ¿Qué más puede ser? Que el paciente en el fondo por la misma cuantía, ¿cierto?, llegue comprometido con ciencia, ¿cierto? Aunque eso existe alrededor de la ley, pero no importa, comprometido con ciencia, ¿cierto? Con un grado bajo 8, ¿cierto? Yo digo a este paciente lo voy a tener que intubar, ¿por qué? Porque no protege vía aérea. Entonces ojo ahí con la vía aérea, la permeabilidad, etc. La B, ¿qué es lo que es? B de breathing, ventilación. Aquí en el fondo vamos a ver si aquí se usa como cuestión accesoria, si es que requiere oxígeno, ese tipo de cosas. ¿Okay? Puede ser dependiendo del paciente como llegue. La C sí no importa, porque la C es circulación. Y aquí tiene todo lo que ver, ¿cierto?, con lo que es el manejo de la hemodinamia del paciente, y estos pacientes pueden llegar, ¿cierto?, como digo, con inestabilidad. ¿Qué es lo que es la D? La D es neurológico, un déficit neurológico, y la E es exposición, buscar otra lesión. Entonces, todo paciente de urgencia uno le hace una evaluación primaria, que consiste en esto. ¿Ya? Ahora, uno dice A, B, C, D, E. No significa que primero voy a hacer la A, después voy a hacer la B, después voy a hacer la C. No. A, B, C, D, E es para acordarte de todo lo que tienes que hacer. Pero tú puedes hacer C, A, B, por ejemplo. De hecho, si un paciente en paro, uno parte con la C, si hay curso o no hay curso. Entonces, esto no es estático, es todo al mismo tiempo. Entonces, a nosotros nos va a interesar mucho la parte de circulación. Y de hecho, nuestra primera intervención va a ser en base a eso. Y la primera intervención es fluidos. Entonces, todo paciente que consulte por hemorragia digestiva alta, una vez que aseguro que tiene la vía aérea permeable, lo que tengo que hacer es fluidos. Y para fluidos, ¿qué le voy a hacer? Le voy a instalar, o voy a pedir que me instalen, dos vías venosas periféricas gruesas. ¿Qué significa gruesa? Al menos de 18 centímetros. Gruesas. ¿Por qué? Porque tengo que pasar a este paciente probablemente a requerir reanimación, ¿cierto?, con fluido, transfusión de sangre, por lo tanto debe tener dos accesos, ¿ya? Y bueno, todavía no ven esto, pero los accesos venosos periféricos gruesos permiten administrar más fluidos, ¿cierto?, más fluidos que un catéter venoso central, ¿ya? Eso es por el diámetro de los tubos, la posición, etc. Entonces, si yo quiero reanimar a un paciente, lo reanimo con vías venosas periféricas gruesas, ¿ya? ¿Y qué le voy a administrar, cierto? Por esta vía venosa periférica gruesa voy a partir reanimando con fluido. ¿Qué fluido? Cristaloide. ¿Cuáles eran los cristaloides? Cristaloide. ¿Balanceado o no balanceado? ¿No balanceado? Solución fisiológica. La cara de solución fisiológica, ¿cierto? Balanceados son los que no se parecen al plasma. Agua con sal. Solución fisiológica. Balanceados son los que sí se parecen al plasma, Ringer lactato. Entonces, no balanceado, solución fisiológica, balanceado, Ringer lactato. ¿Cuál es mejor? Dicen que el Ringer lactato, después dicen que no, que cristaloide, lo que tenga, ¿ya? Si tiene Ringer lactato, mejor. Hasta ahora es lo que tiene más evidencia, aunque no es que el fisiológico no sirva, ya es como pelea para los congresos, ¿ya? Ringer lactato, solución fisiológica. O solución salina 0,9, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Cuánto? Aquí la mayoría de las guías le van a decir que al menos 2 litros la primera hora. Pero yo le digo solución fisiológica lógica. Yo no sé a qué me refiero. Yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o es nefrópata, que maneja mal el volumen, no lo voy a pasar 2 litros la primera hora, ¿cierto? Voy a ser más juicioso, voy a empezar
tampoco pasarle a lo mejor de 250 o de 500 a reanimarlo si estoy diciendo cómo responde. Entonces, cuando uno quiere restaurar la polemia de un paciente, el uso de cristaloides más juicioso yo creo que es en bolo. ¿Y qué significa en bolo? Que este paciente a lo mejor le voy a pasar 500 ml de solución fisiológica o de ring, si tiene escrito, y eso se lo voy a pasar rápido, a lo mejor en 15 minutos o más, ¿cierto? Dependiendo del estado del paciente, y voy a reevaluar. El paciente mejoró, bajó la taquicardia, mejoró la presión, mejoró la perfusión, no mejoró la perfusión, cómo está, tiene capilar, voy a ver todas esas cosas, ¿cierto? Y voy a decidir, ok, le falta más 500 ml más, y pasémoslo de nuevo. Y le falta, pasémosle 500 más. Y le falta, pasémosle 500 más. Ya, pero tú vas viendo eso al lado del paciente. Por eso cuando un paciente llega en estas condiciones, lo pasan usualmente al reanimado. Tienen que estar ahí viéndolo en el fondo y viendo qué ocurre, más fluido, menos fluido, más fluido, menos fluido, y eso depende un poco de la clínica. Si hay un sangrado más o menos importante, lo habitual es que requieran al menos 2 litros, ya eso es verdad, pero tienen el ojo con el paciente que tiene al frente. Entonces, realidad, lo más importante, fluidos. Entonces, segundo, sí. O sea, lo pueden pasar en 15, 20 minutos y después ver si requiere más, le pasan más, si requiere más, le pasan más. Si quieres parte, lo ves muy deshidratado, muy comprometido, pasamos el litro al tiro, después pasando el litro rápido, que después reevaluamos. Entonces, no te puedo dar la receta, es como depende del caso. Claro. Después, ¿qué hay que preguntarse? Transfusiones. Porque este paciente, aparte de estar perdiendo cierta molemia, está perdiendo también elementos figurales. Por lo tanto, ¿qué hay que preguntarse? Primero, ¿requiero o no requiero transfusión de glóbulos rojos? Y para los glóbulos rojos, ¿cierto? Lo que está estudiado es que se hace un enfoque que se llama restrictivo. El enfoque restrictivo mejora el pronóstico más que un enfoque generoso. ¿Qué significa eso? Que yo no le paso glóbulos rojos a todos, sino que le paso glóbulos rojos a los que lo requieren y cuando lo requieren. Y cuando eso, la mayoría de los pacientes, cuando la hemoglobina es menos de 7 gramos por decilitro. Cuando la hemoglobina es menos de 7 gramos por decilitro. Si no tiene hemoglobina menos de 7, no requiere transfusión. ¿Ya? Si tiene 6, sí requiere transfusión. Si tiene 6,9, sí requiere transfusión. ¿Ya? Que hay que tener cuidado. Ojo que los pacientes con hemorragia digestiva, a veces el impacto que tiene la hemorragia en la hemoglobina no se ve al tiro, se ve al tiempo después. Entonces puede que un paciente llegue y tiene hemoglobina de 13, pero está con anuelena, con sangrado, ¿cierto? Y después tú, cuando lo controlas después, cayó a 10. Empieza ahí ver en el fondo la magnitud. Entonces hay que estar atento, hay que hacer control de recuento celular, ¿cierto? Las veces que sea necesario para ir viendo este. Entonces, primero decir, salvo que tenga alguna indicación de que yo no me aguanto tanto para confundirlo. Cuando lo transfundo cuando tiene hemoglobina menos de 8 gramos por decilitro, ¿en qué situación? Principalmente en los enfermos coronarios. Cardiópata. ¿Por qué? Porque al ser cardiópata, ¿cierto? Ya hay una alteración del aporte de oxígeno al miocardio, por lo tanto, si yo espero que tenga menos de 7, a lo mejor ese miocardio va a empezar a resucitar antes. Entonces yo me aguanto hasta 8. Y si tiene menos de 8, lo transfundo. ¿Ya? Específicamente en los pacientes coronarios. En qué otro se podría hacer, aunque no está escrito en la guía, es cuando tú, por clínica, sabes que ese paciente se va a choquear. Sabes que en el fondo va bajando rápido, ahí a lo mejor si sale 7,9, ¿cierto? Y el paciente está mal, está con mucha hemorragia activa, podrías eventualmente transfundirlo antes de que llegue a 7, sí, pero eso es decisión clínica. La mayoría de las veces no. La mayoría de las veces menos de 7 y menos de 8 cuando hay enfermedad coronaria. Eso son los glóbulos rojos. Plaquetas. ¿Cuándo transfundo plaquetas? Cuando las plaquetas son menos de 50.000. ¿Ya? Cuando son menos de 50.000. O sea, el objetivo de plaquetas es tener, ojalá, más de 50.000. Con más de 50.000 estamos bien. ¿Qué más? Esto es un poquito más discutible. Cuando el INR está alto, INR más de 2. O sea, yo digo, este paciente está anticoagulado. Lo que es el INR sería para ver en el fondo, para corregir el tiempo de proteína. Entonces un INR normal es 1. Cuando anticoagulamos a un paciente queríamos que llegara el INR 2 a 3 la mayoría de las veces, ¿se acuerdan? Para ir controlando los anticoagulantes. Ya, si tiene un INR más de 2, yo digo, pucha, este paciente a lo mejor por eso tiene más riesgo de sangrado. Ya, entonces ahí
la recomendación, pero que no. Considerar, digamos, considerar el uso del periodo precipitado. Considerar, no a todo, no de regla. Considerar. Entonces lo más importante es los glóbulos rojos lejos y mantener una plaqueta. ¿Qué más vamos a hacer por este paciente? A este paciente vamos a asumir, ¿cierto?, que estoy dando el tratamiento con hemorragia digestiva alta. No sé si va a ser. Partamos con la no varicial, ¿ya? El tratamiento para no varicial, ¿cierto?, es IVP en dosis alta. ¿Por qué IVP en dosis alta? Porque acuérdense que la principal causa es úlcera péptica, ¿cierto? Y la segunda causa es gastritis nociva. Entonces las dos se van a beneficiar de IVP en dosis alta. Si es hemorragia varicial, no se va a beneficiar, pero la suspendo después y le dejo lo que corresponde. Ya no le va a hacer tan mal. Entonces, ¿qué significa IVP a dosis alta? Significa, en realidad es cualquiera, ¿ya? Pero le voy a dar el esquema con omeprazol, que es lo que más está disponible, ¿ya? Omeprazol, 80 miligramos endovenoso en bolo. Acuérdense que en bolo significa que la prescripción es rápida, ¿cierto? A diferente de la bomba de infusión, y lo dejo pasando, ¿cierto?, mucho rato, por varias horas. Omeprazol 80 miligramos endovenoso. Entonces el omeprazol viene en comprimidos de 20 miligramos, pero también vienen ampollas de 40 miligramos. Entonces, puedo dejarle omeprazol 80 miligramos endovenoso, ¿cierto?, en bolo. Y después de esto, después de dejarle esta carga, ¿cierto?, de omeprazol, tengo dos opciones. O le dejo una infusión, o sea, una bomba de infusión continua, ¿cierto?, a 8 miligramos hora, o le dejo bolos horarios, bolos de 40 miligramos cada 6 a 8 horas. ¿Ya? O sea, le doy una carga de IVP como para tratar de bajar el pH rápidamente y después le mantengo ya sea una infusión de IVP o bolos de IVP para mantener el pH alto. ¿Ya? ¿Cuál es mejor? Los dos son iguales, los dos sirven. ¿Ya? ¿Cuándo se mantiene esta dosis de ataque? Se mantiene por 3 días. Se mantiene por 3 días. Sea cual fuera la que use, después de estos 3 días, lo que se hace es descalar la terapia. Una vez que ya hice endoscopía, ya hice la terapia que requiera, se descala. ¿Se descala cuánto? Al IVP bioral o omeprazol bioral ahora. Se deja 20 miligramos cada 12 horas, por 3 semanas. Y después de las 3 semanas, se descala nuevamente con omeprazol 20 miligramos al día ahora. Y eso lo mantengo más o menos por 2 meses. ¿No? Entonces, esa es la historia del IVP. En agudo, ¿cierto?, alta dosis, bolo, infusión o bolo a repetición, y después, a medida que ya pasando el tiempo, lo voy escalando. Entonces, bueno, lo que voy encontrando. Entonces, el IVP. ¿Ah? Ok. A este paciente, independiente de la gravedad, si viene muy grave, ¿cierto?, se lo van a hacer antes. Si viene no tan grave, se lo van a hacer después. Se le va a hacer una endoscopía digestiva alta. La mayoría de las veces la endoscopía digestiva alta va a ser en menos de 24 horas. Eso es lo habitual. Que dentro del primer día que se le hace el paciente con hemorragia digestiva tenga la endoscopía digestiva alta. ¿De qué depende eso? Del lazo de lo que llegue. Entonces, si llega muy alto, probablemente se lo van a hacer antes. ¿Ya? Entonces, algunas guías recomiendan, antes de la endoscopía, usar prokinéticos. Prokinéticos se usan 30 a 60 minutos antes de la endoscopía. ¿Para qué? Para mejorar la visión. Como decía, el paciente va a colocar el endoscopio, ¿cierto?, va a tratar de mirar si hay úlcera y si está lleno de sangre, de comida, no va a haber nada. Entonces se le da prokinéticos, ¿cierto? Y como prokinéticos se usa la eritromicina. ¿Se acuerdan que decía que la eritromicina, ¿cierto?, como antibiótico no se está usando tanto, sino que se usa como prokinético. Ahorita como divina. En todo caso se usa la eritromicina como prokinético, ¿cierto?, para tratar de mejorar la visión de la endoscopía. Esto es lo que recomiendan
pasa un poco lo que pasa con la guía europea americana, ¿cierto? De la parte cardio. Acá también pasa lo mismo con la guía europea y las guías internacionales que se llaman. La guía internacional no lo recomienda, la guía europea sí lo recomienda. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que algunos lo dejan y otros no. Si la quiere dejar, no hay problema. Medicina de la endoscopía. Y cuando se haga la endoscopía, voy a tener dos opciones. O el endoscopista va a encontrar que es varicial, que es lo que vamos a ver más de ahí, o va a encontrar que efectivamente no es varicial. Y dentro de la que no es varicial, la más frecuente va a ser una úlcera péptica. Y si es una úlcera péptica, el endoscopista lo que va a hacer, te va a entregar después un informe donde dice la clasificación de Forrest. Entonces, la clasificación de Forrest es una clasificación endoscópica que evalúa, ¿cierto?, cómo está la úlcera péptica y que lo que te permite es dar información sobre la probabilidad de resangrado. Es decir, qué tan probable es que esta úlcera que sangró sangre de nuevo. Eso te dice. Y te da información sobre si requiere o no terapia endoscópica. Y esta decisión de terapia endoscópica es del gastro. O sea, la lesión te va a decir si le hago terapia endoscópica o no le hago terapia endoscópica durante la endoscopia. Entonces vamos a ver la clasificación de Forrest. Esto que está acá. 1A, 1B, 1A, 2B, 2C, 3, ¿ya? Donde el 1A, aquí, es el que sangra más, porque tiene más riesgo, digamos, más riesgo. Y el 3 es el que sangró hace rato, y ya no tiene tanto riesgo. Entonces, si se fijan, acá está la descripción, por ejemplo, la 1A dice sangrado activo arterial en yeto en chorro, o sea, el endoscopista ve y ve que está sangrando la sangre. Eso es 1A, ¿ya? Sangrado resumante o en sábana significa que el endoscopista ve y hay una lesión que empieza como a llenarse de sangre hacia arriba. Así como cuando fluye agua desde la plata cuando se tapa, eso es resumante. ¿Cierto? Jet es resumante. Vaso visible en el lecho de lesión. Se ve la lesión y se ve un vasito ahí que está haciéndose el loco, que no está sangrando, pero se ve. Probablemente se asume que se sangró. ¿Ya? Coágulo fresco adherido, ese es un problema, porque a veces el endoscopista ve y ve que no ve la lesión, sino que ve que hay un coágulo ahí, y el endoscopista dice, no lo voy a sacar, porque si lo saco, capaz que sangre. Entonces, es un coágulo adherido. Punto de matina significa que hay una lesión que tiene un puntito rojo, que probablemente se asume que hay sangre. Y lesión con base cubierta limpia, eso significa que encontró la úlcera, pero no tiene signo de sangrado. ¿Ya? Eso es como la descripción. Y según esto, vamos a checar un poquito, ¿cierto? Veo obviamente que mientras más activo esté el sangrado, más riesgo de recidiva, ¿cierto? Y esos pacientes son los que hay que tener más ojos y más cuidado. Entonces, en base a esto, en general el endoscopista va a decir a quién le damos terapia endoscópica. ¿Qué significa terapia endoscópica? Significa que tiene varias herramientas. Entonces a los pacientes les meten adrenalina para que se compriman y dejen de sangrar. Se les colocan clips a las lesiones, clips hemostáticos, las cierran las mujeres que no están sangrando. Termocoagulación, a veces lo van cauterizando así como con un, bueno, todavía no van a poder ir ustedes, pero como con un electrobisturí parecido así van cauterizando las lesiones. ¿Ya? Entonces hay varias alternativas. En general, ¿cierto?, se deja terapia endoscópica cuando el riesgo es mayor. Entonces, en 1A es urgente la terapia endoscópica, en 1B sí se deja terapia endoscópica, acá sí, acá no, y acá no. O sea, si hay punto de matina o lesión sin sangre, no se hace terapia endoscópica. En el resto, sí, aunque esta decisión indica, es del caso que está mirando ahí, que está viendo si le hace algo. ¿Ya? Entonces, Forrest. ¿Qué más hay que hacer en estos pacientes? En la endoscopía, el mismo gastro se va a acordar que este paciente, como se encontró una úlcera péptica, le va a tener que medir el riesgo de eso. ¿Por qué? Porque hay que buscar y matar al helicobacter pylori. Y eso es de la hemorragia no varicial. O sea, hemorragia no varicial, como toda hemorragia, fluidos, ver si necesita transfusión, IVP-dosis alta, endoscopía, clasificarlo por Forrest, erradicar el helicobacter. Se acabó. Eso es. Después, ¿qué pasa con la varicial? ¿Qué hago distinto en la varicial?
Y pues insisto, si tienes la duda, que no vas a saber al principio si es varicial o no varicial, hago las dos cosas al mismo tiempo. Y después, entonces, la varicial, ¿dónde lo voy a sospechar? En un paciente que tenga cirrosis. Un paciente ya cirrótico, ya tiene alta riesgo de tener hemorragia varicial. Y aquí hay que tener especial cuidado con si bien hay que dejarle fluidos igual, hay que tener ojo, por lo que le decía yo, estos pacientes en general manejan mal la volemia, porque tienen que hacer espacio, tienen ascitis. Entonces, si les paso mucha agua, va a aumentar la citis, edema, etc. Entonces tengo que estar fluido de forma juiciosa, de a poquito, ¿entiendes? Pero lo más importante, o lo que se hace distinto, es que a este paciente le voy a dar sí o sí vasoactivo. Recuerda que la génesis de todo esto, de esta patología, consiste en la vasodilatación espláctica, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a usar vasoactivos que disminuyan la vasodilatación espláctica. Y dentro de esos vasoactivos, lo mismo que usamos para síndrome hematorrenal. Entonces, ¿qué puedo usar? Terlitrosina, que no haya acá en Antofagasta, o periódico. Que sí hay aquí en Antofagasta. Yo no conocí, no sabía usar los esteroides cuando llegué acá, porque cuando llegué acá en el 2020 estuve en el hospital, estaba donde estaba, en el hospital, y no había terlitrosina. No tenía idea de cómo pasarlo, nunca lo había pasado, porque yo donde me formé había terlitrosina. Entonces, el octreotide se deja 50 miligramos iniciales con un bolo, y después se deja una infusión que es 50 miligramos por hora. Y esto se mantiene dependiendo de la mayoría de veces por 5 días, todos 5 días. Yo diría la mayoría de veces se mantiene por 5 días. Entonces, esa es la terapia de nuevo vasoactiva que busca en el fondo reducir, ¿cierto?, la vasodilatación espláctica y de esa forma impactar en la fisiología de la enfermedad. Y esto ha demostrado bajar la mortalidad y mejorar el pronóstico de los pacientes con hemorragia varicial, disminuir el resangrado, ¿ya? Eso es importante también. Cuando yo les digo acá, un poquito, cuando yo les digo IVP dosis alta en úlcera péptica, lo que demuestra es disminuir la tasa de resangrado. Si alguien le pregunta si qué es lo que ha demostrado, disminuir la tasa de resangrado. Ese es el dato duro, ¿ya? Acá lo mismo, el vasoactivo. Octreotide o terlitrosina. Y si no tengo ninguno de esos dos, noradrenalina. No es lo ideal porque yo uso una vasoconstricción más general. Estos dos es más localizada, ¿cierto?, en el territorio extraño. ¿Qué más hago distinto? Antibióticos. Eso es distinto. Antibióticos, ceftriaxona, 2 gramos al día. Y la última recomendación recomiendan por 7 días, perdón, por 7 días recomiendan. Yo dije 5 ayer, dicen por 7 días la recomendación. Me equivoco. ¿Y por qué se le deja antibióticos? Se le deja antibióticos porque estos tienen alto riesgo de translocación bacteriana y porque baja la mortalidad. Ese es el dato duro. El antibiótico baja la mortalidad. Entonces, si yo tengo un paciente que llega a una hemorragia digestiva alta y todavía no sé si es varicial o no varicial, le tengo que pasar antibiótico. ¿Por qué? Porque si fuese varicial, le bajé la mortalidad. Después le hicieron la endoscopía y se dio cuenta que era una úlcera. Suspendemos la ceftriaxona. Pero le quede más por si acaso. Ya, eso está bien. ¿Qué más? ¿Qué va a encontrar el endoscopista cuando haga esta? Va a encontrar varices. Y estas varices, ¿cierto?, las describen como grandes o pequeñas, según el aspecto endoscópico. Grande, mediana o pequeña. Si son muy chicas, en general el endoscopista no los va a poder ligar. Si son muy chicas, ahí en el fondo lo que se hace es tratamiento médico. El tratamiento médico significa beta bloqueo. ¿Ya? Si son grandes, el endoscopista las va a ligar. ¿Qué significa ligar? Que va a pescar, ¿cierto?, la varice que está dilatada y la va a amarrar. Ahora, es otra cosa. Yo cuando estudiaba, cuando hace eso, yo pensaba que las ligaban y listo, se acabó. No. O sea, la ligadura, usualmente, dependiendo de la varice, ocupa varias sesiones. O sea, entra la ligadura una vez y el endoscopista te va a poner en la hoja, volver a endoscopía en 24 horas. Porque después va a volver a mirar y va a seguir ligando. O sea, a veces no se puede ligar todo de una y requieren varias sesiones de ligadura. Entonces, generalmente estas requieren control endoscópico. Pero eso te lo da el gastro, dice el gastro, según lo que encuentre. ¿No? Entonces se ligan, se pueden ligar.
obviamente si no se puede ligar no se liga, y estos pacientes después como profilaxis también se les deja beta-bloqueo. Se completa la ligadura y se deja beta-bloqueo. Antes era muy difícil, era como esto medio enredado. Decíamos, si la profilaxis es secundaria, si fue por hemorragia encontrada sangrante, se deja propanolol. Si es profilaxis primaria, se puede dejar carvedilol. Si es profilaxis acá, y ya la indicación de beta-bloqueo era distinta según lo que encontraron. Ahora es más fácil. A todo lo carvedilol. Se acabó. A todo uno le deja carvedilol. ¿Por qué carvedilol? Porque es un beta-bloqueador que es no selectivo, ¿cierto? Es no selectivo, compromete cierto beta-1, pero también comprime cierto alfa-1, y eso genera un poco evita la vasoconstricción, ¿cierto? Y la cuestión es que si yo uso carvedilol, uno tiene menos riesgo de tener reacciones adversas tipo broncoespasmo. Esto parece que uno de los principales RAN de los no selectivos, como el propanolol, ¿cierto? El broncoespasmo en pacientes asmáticos severos, ¿cierto? El carvedilol tiene menos riesgo de eso, entonces es más seguro dejarlo. Y en los estudios clínicos, ¿cierto? El carvedilol ha demostrado ser no inferior al propanolol. Por lo tanto, no se compliquen. Cualquier paciente que tiene varices esofágicas tiene que tener profilaxis. Si el paciente no ha sangrado nunca, se le llama eso profilaxis primaria, eso, y se le deja carvedilol. Si el paciente ya sangró, se llama profilaxis secundaria y se le deja carvedilol. Más fácil ahora, ya no hay problema. Si ven alguna clase antigua, a lo mejor te decía yo que propanolol, que después carvedilol para todos. Entonces, resumen. Este cuadro es bacán. Sabe todo. Parece. Úlcera. Se encuentra, ¿cierto?, que tiene sangrado activo o vasovisible, o sea, 1A o 1B, ¿cierto? De darse terapia endoscópica, le voy a dejar IVP a dosis alta. Esto es importante, a veces siempre se pregunta y no sale en todos lados. ¿Y come o no come? El paciente cuando llega con una hemorragia digestiva alta, en ese momento te voy a dejar un régimen cero, hasta que se haga la endoscopia. En ese momento le dejo un régimen cero hasta que se haga la endoscopia. Salvo que me ha pasado casos que pacientes llegan el día viernes con melena, lo dejan en régimen cero porque le van a hacer la endoscopia que le pone y la hacen el lunes. Y el paciente lo descarte 3 días sin comer, el paciente ya dejó de sangrar, la hemoglobina está normal. O sea, en general, si todo funcionara como deberíamos dejar el régimen cero para que le haga la endoscopia las primeras 24 horas. ¿Ya? Eso. Y después de la endoscopia, ¿cierto?, se deja líquidos claros, o sea, como régimen líquido, ¿no? Régimen líquido por 2 días y después se empieza a progresar en la alimentación. ¿Ya? La hospitalización es más o menos 3 días, no más que eso. ¿Ya? Si había coágulo adherente, depende de lo que vea el endoscopista, le voy a dejar sí o sí terapia de IVP a dosis alta, le vuelvo a indicar líquido por 2 días, lo mantengo utilizado por 3 días. Puede que estos pacientes que tienen coágulo visible, a veces el endoscopista te dice, le voy a repetir la endoscopia en 24 horas, para ver si el coágulo salió, si el coágulo se secó, etc. Puede ser. Después, si tienen ya un punto hemático solamente, no requiere la endoscópica, le puedo dejar IVP, pero una vez al día nomás, porque ya sé que es poco. Le dejo líquido por un día, los utilizo menos, 1 o 2 días. Si la úlcera ya no estaba sangrando, no necesito la endoscópica, IVP una vez al día, puede comer normal, le doy de algo. ¿Ya? Entonces, como un resumen de qué se hace con ese úlcera. Si tiene varices esofágicas, se liga. Le dejo vasoactivo, le dejo antibiótico, régimen líquido por 2 días y estos están hospitalizados 3 a 5 días. ¿Por qué 3 a 5 días? Porque se deja la tetraciclina o los 3 días por 5 días. Ways, si está activo, a veces hace terapia endoscópica, tenemos una hemostasia, ¿cierto? Antiemético, si sigue con náusea, porque no vomite porque ese es el mecanismo. Régimen líquido por 2 días, se hospitaliza 1 o 2 días. Y si no hay sangrado activo, no requiere nada. Antiemético solamente, dieta y alta. Y las erosiones en general, IVP y nada, alta. Entonces eso es como el resumen de lo que se hace una vez que ya tengo la endoscopia. ¿Qué es más importante para ustedes? Lo primero, saber que tienen que primero volatilizar, fluido, ¿cierto? IVP dosis alta, si tengo la suficiente paricial de persona y vasoactivo. Eso es la cuestión. Y eso es hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Se acabó. Hemorragia digestiva baja. Esto es mucho más cortito ahora. Pero que hemorragia digestiva baja es una hemorragia que ocurre distal al ángulo del X. ¿Ya?
la mayoría de las veces obedece a causas colónicas o locales, así como hemorroides. Por eso que les digo que es un poco más de cirujano, porque todas esas enfermedades, divertículos, hemorroides, fisura, todo lo hablan de cirugía. Cáncer colorectal, cirugía. Entonces acá vamos a ver lo general. Vamos a tener causas que van a ser, entre comillas, las malas benignas, que van a ser las que en el fondo no requieren hospitalización. Y ahí tenemos dos causas principales que son, uno, la hemorroides interna. Y dos, la fisura anal. Son dos causas de hemorragia digestiva baja que generalmente son de poca cuantía, ¿cierto? Pero que son molestas. Entonces, en la clínica, bueno, ¿cómo yo diferencio un sangrado de hemorroide interno de una fisura anal? En general, porque esto puede variar, ¿cierto? En general la hemorroide interna sangra después de la defecación. Entonces el paciente defeca y después que defeca cae un chorrito de sangre. En cambio, en la fisura anal, el paciente sangra durante la defecación, al final de la defecación. Entonces, las heces salen manchadas de sangre, heces con línea de sangre, estrías de sangre. ¿Qué más? La fisura anal duele más que la hemorroide. Porque al una fisura, al pasar la deposición, genera dolor. ¿No? Yo, evidentemente, ¿cómo hago la diferencia entre los dos? Examen físico, examen de la región anal, contacto rectal. Y eso lo van a ver en cirugía, ¿no? Porque hay ciertos sitios característicos de la hemorroide. Entonces, que van a enseñar que el ano, ¿cierto? Lo ven como un reloj: 12, 6, 3, 9. Y entonces hay lesiones a las 9 o hay lesiones y hay ciertos puntos del reloj donde hay más lesiones, donde es más probable que aparezcan hemorroides, donde no. Por ejemplo, la fisura es más habitual que sea en la parte medial, posterior. Todo eso lo van a ver en cirugía, ¿ya? Cirugía anal benigna. Pero hay que mencionarla acá porque es una causa de hemorragia digestiva baja. Pero habitualmente son de poca cuantía, que no comprometen la hemodinamia y que no requieren hospitalización. Y tengo otras causas que son menos benignas, no son malignas, ¿ya? Pero son las que requieren hospitalización. Y dentro de las que requieren hospitalización, cuando sangran, bueno, pueden sangrar en mayor cuantía, digamos, están las divertículos. O la hemorragia diverticular, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que es tener divertículos, cierto? Si yo tengo acá vamos a dibujar el colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto. Pacientes generalmente que a mayor edad y que tienen constipación crónica, ¿cierto? Cada vez tienen que hacer más fuerza para defecar, ¿cierto? Y eso empieza a repercutir en las paredes, ¿cierto? Del colon y se generan puntos de debilidad. Dentro, acá en el colon, ¿cierto? Es irrigado por ramas, ¿cierto? De la arteria mesentérica, ¿cierto? Esta es la arteria marginal que pasa por el borde del colon, y la arteria marginal tira hacia el colon las vasas rectas, que se llaman, que son las que van a llegar a la pared del colon. Entonces, donde entran las arterias se produce una zona de debilidad en el colon. Entonces, esa zona de debilidad, ¿cierto? A veces empiezan a generar acá que se debiliten y que forme bolsitas. Y esas bolsitas se llaman divertículos. Y si hay un divertículo, que al final lo que traduce en el fondo es constipación crónica, larga data, debilidad de la pared, divertículo, no hay que hacer nada, diverticulosis, no se hace nada, se mejora la fibra evitar la constipación, eso es lo que hay que hacer, mejorar la fibra, a lo mejor ayudar con algún tipo de estos laxantes tipo fibrasol que ayudan a formar mayores bolos y a romper más deposiciones. El problema es cuando este divertículo se complica, ¿cierto? Y este divertículo se puede infectar. Si se infecta, esto se llama diverticulitis. O puede sangrar. Si la pared del divertículo sangra y está cerca de los vasos rectos, se puede sangrar, ¿cierto? Y eso se llama hemorragia diverticular. Pueden pasar más cosas, ¿ya? La infección puede formar abscesos o no formar abscesos, colecciones o no colecciones. Se puede perforar o no perforar. Ya, todo eso es cirugía. Ya, todo esto es parte de cirugía. Diverticulitis, manejo de cirugía. Hemorragia diverticular, ustedes van a hacer el manejo inicial, pero después el manejo, esto es cirugía. ¿Ya? Entonces,
Dentro de la diverticulosis, una de las principales causas de hemorragia digestiva es la hemorragia diverticular. Ya. La hemorragia diverticular. Los divertículos se pueden infectar. Claro. Diverticulitis. O se infecta o sangre. Es como dos combinaciones distintas. O sea, no es necesario que se infecte para que sangre. Y no es necesario que sangre para que se infecte. Es como dos cosas que pueden ocurrir. ¿Sí? Entonces, sí, claro, puede infectarse. Esa infección puede ser leve, grave, eso se determina con si hay absceso, no hay absceso, si hay conexión o no. Y si sangra, bueno, va a dar una hemorragia diverticular y es una causa de hemorragia digestiva baja. A eso llegué eso. Okay. Entonces, los divertículos son más frecuentes en el sigmoide. ¿Ya? Los divertículos son más frecuentes en el sigmoide. Los divertículos son más frecuentes en el sigmoide. Sin embargo, los divertículos sangran más en el colon derecho. Pero los divertículos, digamos, los divertículos de colon derecho son los que más sangran. Eso igual es un dato. Es más frecuente que un paciente haga divertículos en el colon sigmoide. ¿Pueden sangrar los del colon sigmoide? Sí, sí pueden sangrar también. Pero los que más sangran de los divertículos son aquellos que aparecen en el colon derecho. ¿Ya? Eso. La mayoría de estos pacientes, se presenta con una hematopesia súbita, no dolorosa. Una hematopesia súbita no dolorosa. Paciente de la nada empezó a sangrar, no le duele, no tiene nada, pero empezó a sangrar. Eso es la historia característica de la hemorragia diverticular. Entonces no hay forma de saber, ¿ya? Lo bueno es que de esto el 90% resuelve solo. O sea, dentro de todo la hemorragia diverticular igual tiene un buen pronóstico, ¿ya? Si bien la mayoría sangra sin ningún signo, la mayoría de estos pacientes van a dejar de sangrar solo, que van a sangrar solo, ¿ya? Pero hay un 10% que se puede complicar. ¿Y por qué se complica? Cuando generan alteraciones hemodinámicas. Por eso acá aplica lo mismo que en Barroscan, hay que ver en el fondo la reproducción hemodinámica y evaluar. Ahora, esta es la principal causa de hemorragia digestiva baja, digamos, que requiere más cuidado. Y acá hay otro concepto que les quiero decir. ¿Se acuerdan? Si yo tengo una hemorragia digestiva baja, o sea, tiene con hematopesia, no viene con hematemesis, yo sospecho que tiene una hemorragia digestiva baja, y hay compromiso hemodinámico, o sea, tiene una presión arterial sistólica menor de 90, por ejemplo, está baja. Si hay un paciente con hemorragia digestiva baja y tiene compromiso hemodinámico, el examen que hay que hacer es una endoscopía digestiva alta. Esto es un poco antilógico, decir baja, porque no la ponen una colonia. ¿Por qué? Porque las causas que producen hemorragia digestiva baja generalmente son un poco más benignas, entonces no es habitual que produzcan compromiso hemodinámico, pero sí un sangrado alto puede producir gran compromiso hemodinámico. Por lo tanto, ante un paciente que se presenta con hemorragia digestiva baja, con hematoquesia, si tiene compromiso hemodinámico, es más probable que tenga un sangrado alto y que tenga un tránsito acelerado, ¿cierto? Y por eso estamos presentándose con hematoquesia, por lo tanto le hago una endoscopía digestiva alta. El primer examen es una endoscopía digestiva alta, ¿ya? Aunque yo piense que es baja. ¿Por qué? Porque la hemorragia digestiva alta es más probable que produzca, ¿qué cosa? Compromiso hemodinámico. ¿Ya? Hemorragia digestiva baja por compromiso hemodinámico, el primer examen es endoscopía digestiva alta, ¿ya? Si no tiene compromiso hemodinámico, ahí es distinto. Si no tiene compromiso hemodinámico, depende. ¿Está estable el paciente? Si está estable el paciente, es decir, no tiene... ¿A qué me refiero con estable? Acá no es estabilidad hemodinámica, nosotros no le vamos a poner estable, sale en real. No. Le vamos a decir si lo puedo preparar. Si lo puedo preparar. ¿Por qué? Porque yo digo, si es baja, le quiero hacer una colonoscopía para buscar por dónde está sangrando. Pero la colonoscopía requiere preparación. O sea, no sé si alguien se ha hecho una colonoscopía acá. Pero la preparación es más terrible que la colonoscopía. ¿Ya? Porque en el fondo te hacen un régimen especial y te dejan una bomba de polietilenoglicol que tienes que tomar.
para en el fondo eliminar todas las deposiciones que tiene en el colon y así el que va a hacer la colonoscopia pueda mirar, porque si no, no va a ver nada, porque va a estar todo lleno de deposiciones. Entonces, si lo puedo preparar, y la preparación habitualmente es grandes cantidades de glicol, entonces le voy a hacer la colonoscopia. Pero si el paciente no está tan bien, yo digo que el paciente se deja OPEC, voy a causarle más compromiso hemodinámico, va a hacer taquicardia, no lo va a tolerar, no lo puedo preparar. Si no lo puedo preparar, en ese caso lo que se hace es un angiotac. ¿Por qué un angiotac? Porque es un angiotac abdomen con contraste, donde lo que yo estoy buscando es ver si el contraste se sale por algún vaso de los que si hay extravasación de sangre. Entonces, si encuentra extravasación de sangre, significa ahí está el vaso que está sangrando. Extravasación de sangre, lo busco así por radiología. Y si encuentro que hay extravasación de sangre, si fuera positivo, ese paciente va a angiografía. Es decir, así como una coronografía, se da una angiografía. ¿Por qué? Porque ahí el profesional, que sea un radiólogo intervencionista o un gastro, lo que va a hacer es una embolización. Va a tapar esa arteria que está sangrando, la va a tapar y la va a cerrar. ¿Ya? Entonces, ese es como el enfrentamiento de una hemorragia digestiva baja. Si tiene compromiso hemodinámico, le hago una endoscopia digestiva alta. No tiene compromiso hemodinámico, ok. Es una hemorragia digestiva baja, perfecto. ¿Lo puedo preparar para colonoscopia? Colonoscopia. ¿No lo puedo preparar para colonoscopia? Angiotac. El angiotac muestra vaso sangrante, angiografía. ¿No busca vaso sangrante? Chuta, tengo que buscar de otro lado donde está sangrando. Esto no tengo que buscar otra causa. Entonces le estaba contando diverticulosis, la principal causa que va a llegar a la hospital. Pero hay otras causas, sí. Segundo, enfermedad inflamatoria intestinal. Puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, puede presentarse como hemorragia digestiva baja. ¿Qué más? Cáncer de colon, muy importante. ¿Sí? El cáncer de colon puede sangrar. 4. Colitis isquémica. Hay ciertas situaciones, ¿cierto?, que la constipación crónica, el uso de alguna droga, como la anfetamina, que hacen que le llegue menos sangre al colon, como son vasoconstricción, y al llegarle menos sangre al colon, ¿cierto?, el colon hace una colitis isquémica, tiene su hiperisquemia, se inflama y sangra. Ya, pues. ¿Qué más? Puede haber angiodisplasias. ¿Qué significa angiodisplasia? Significa alteraciones de la pared de los vasos. Hay angiodisplasias que pueden sangrar. Los años, siempre, culpable de todo. Eso. Entonces, hemorragia digestiva causa, ¿cierto?, benignas, entre comillas, ambulatoria, todo lo que tiene que ver con patología perianal, que es muy frecuente, ya, es muy frecuente. De las causas que son, ya que requieren hospitalización, la diverticulosis es la principal, la enfermedad diverticular, la hemorragia diverticular. Y la otra causa, enfermedad inflamatoria, cáncer de colon, higiénica, displasia, AINE, pueden haber más. Y vamos a poner, igual que como puede ser el resumen de hemorragia digestiva. Eso que está acá. También el Harrison y acá otra vez más. Si hay inestabilidad hemodinámica, endoscopia digestiva alta. Si no encuentro fuente de sangrado en la parte superior y lo puedo preparar para colonoscopia, se hace colonoscopia. Si no lo puedo preparar, angiotac. Si el angiotac muestra extravasación de sangre, angiografía. Si pese la angiografía el sangrado persiste, no me quiero hacer cirugía. No hay inestabilidad hemodinámica, colonoscopia. Colonoscopia, puede encontrar el sitio de sangrado, ahí se hace terapia endoscópica. Si el sitio se encuentra pero el sangrado persiste, angiografía. Si no se encuentra nada, vamos a tener que empezar a buscar entonces, porque si le hice ya sobre todo endoscopia digestiva alta y le hice colonoscopia y no encontré el sitio sangrado, ahí hacemos el trabajo o digamos el seguimiento para una hemorragia de origen oscuro o hemorragia de intestino delgado. Hemorragia de intestino delgado. Aquí muy pocas cosas que vamos a ver. Hemorragia de intestino delgado, me interesa que es cuando no encuentro origen del sangrado ni en endoscopia digestiva alta ni en endoscopia digestiva baja, ¿cierto? ¿Y qué causas hay? ¿Qué causas pueden provocar hemorragia de intestino delgado? Uno, puede que lo esté escribiendo mal, creo que falta una U, Vieux-Laffoy, pero es la lesión de Laffoy, ¿ya? Así como puede haber, ¿cierto?, esta lesión en el estómago, en el colon, también puede estar en el intestino delgado. 2, cáncer de intestino. Cáncer de intestino delgado. Adenocarcinoma. Intestino delgado. 3, uso de AINES. Baja la mucosa, ¿cierto?, sangra.
4, más en pediatría, hay una cuestión que se llama divertículos de Meckel. Eso no lo vemos tanto nosotros, que es más en pediatría, pero también se describe divertículos de Meckel. Y no se acuerdan del Crohn. Parece que el Crohn puede comprometer todo el tubo digestivo, por lo tanto es una hemorragia digestiva, que la endoscopía no encuentra nada, que la colonoscopía no encuentra nada, no me queda otra que buscar el intestino delgado. ¿Y cómo lo busco? Lo busco con un examen. Hay dos exámenes, ¿verdad? Pero el más usado actualmente es la cápsula endoscópica. ¿Qué es la cápsula endoscópica? Una camarita que tiene una forma de cápsula, el paciente se la traga y le va tomando fotitos por todo el intestino, ¿cierto? Después la elimina por las deposiciones, el paciente tiene que recolectarla y llevarla al laboratorio para que le revelen la forma. Y ahí aparece, ¿cuál es el problema? O sea, lo bueno es que ve intestino delgado y no hay casi nada que pueda ver todo el intestino delgado. Lo malo es que como una cápsula, no es como la endoscopía, que el endoscopista puede hacer cosas, meter pinzas, meter clip, acá no puede hacer nada con la cápsula, todavía. A lo mejor después por remoto, como un chiquitito ahí que salga, no sé, pero todavía no por el futuro. ¿Ya? ¿Existe otro examen? Sí, existe uno que se llama, se lo mencioné en la primera clase y le dije, no me acuerdo cómo se llama. Ahora no lo busqué, se llama enteroscopía. ¿Qué es la enteroscopía? Es como una endoscopía digestiva alta que llega ¿cierto? Hasta el duodeno y que en la endoscopía alta tiene unas cositas, ¿cierto? Que lo que empiezan es como a pescar el intestino y eso. Como cuando uno hace así los calcetines, empieza a enrollar ¿cierto? El intestino y al enrollar el intestino va llegando cada vez más lejos. Obviamente no alcanza a ver todo el intestino porque es muy largo, pero alcanza a ver algo más, eso se llama enteroscopía. ¿Ya? Es como un calcetín. No se hace tanto, porque igual imagínense hacer esto, es como igual traumático, se lo perfora, entonces no se hace tanto. Se hace más la cápsula endoscópica o lo mismo. Y la otra opción es por imágenes, pues hay imágenes. En imágenes una cuestión que se llama enterocrisis. Enterocrisis se puede hacer por TAC o por resonancia magnética. ¿Cuál es la diferencia entre la enterocrisis y un TAC abdomen hipertensión normal? Es que en la enterocrisis el contraste va por vía oral. Entonces en la enterocrisis tú le das contraste vía oral y enciende todo el intestino con contraste. Entonces ahí tú le haces el TAC o la resonancia y se ven las paredes y toda la enterocrisis. Ese es un examen que... pero todos son exámenes de la especialidad. Hemorragia de origen duro derivada. Esto. Ahí terminamos hemorragia digestiva alta, baja, intestino delgado. Entonces, paremos y un rato, ¿qué ves? ¿Qué ves? 10:30. ¿A las 11? ¿8? A las 11 vemos más útil. Más útil.